La vida pública de Jesús. Vimos cómo Jesús crece en sabiduría, en inteligencia y en gracia de Dios, junto a sus papás adoptivos, María y José. Cuando Jesús cumple los 30 años de edad, dejó la casa de sus padres y comenzó lo que llamamos su vida pública. Antes de ir al pueblo, en el pueblo anunciando la buena noticia del Evangelio, Jesús quiso ser bautizado por Juan Bautista en el río Jordán. Pero ¿quién es Juan Bautista? Recordemos que María es la madre de Jesús y su prima Isabel es madre de Juan Bautista, por lo tanto, es el primo de Jesús. Juan Bautista, desde su nacimiento, fue acompañado de prodigios, ya que su misión fue preparar el camino de Jesús mediante el cambio de vida. En aquel tiempo, Juan Bautista predicaba en el desierto de Judea, donde decía: haced la penitencia y cambiad de vida. El reino de Dios se acerca. Mucha gente acudía a Juan para confesar sus pecados y para que los bautizara en el río Jordán. Entre los que escuchaban sus palabras había también fariseos y saduceos. Y Juan les advertía diciéndoles: mostrad que verdaderamente quieres cambiar, y no penséis que basta con él ser descendiente de Abraham para salvarse. Yo los bautizo con agua para que sean mejores, pero detrás de mí viene uno que es más fuerte que yo, porque yo no valgo ni para desatarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Un día Jesús fue a Galilea, al río Jordán, a presentarse a Juan para que lo bautizara. Juan sabía quién había venido a él. Era un hombre santo, no era pecador como los demás. Por eso Juan no quería bautizarlo y le decía: eres tú quien debería bautizarme. ¿Cómo es que vienes a mí? Jesús le respondió: ahora debemos cumplir lo que Dios manda. Entonces Juan lo bautizó en el río Jordán, y mientras lo hacía, se abrió el cielo de repente, y vio bajar al Espíritu de Dios posándose sobre él, en forma de una paloma. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, mi elegido. Una vez bautizado Jesús, empieza su vida pública. Dentro de la vida pública de Jesús tiene un programa muy original. Este programa son las bienaventuranzas. Estas las podemos encontrar en Mateo 5, del versículo del 1 al 12. Así comienza el sermón de la montaña, primer gran discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo. Las bienaventuranzas hacen referencia a lo que posibilita la presencia del reino, lo que nos hace felices. La primera bienaventuranza es: felices los pobres de corazón, porque el reino de los cielos les pertenece. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los desposeídos, porque heredarán la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Felices los perseguidos por causa del bien, porque el reino de los cielos les pertenece. Felices ustedes cuando los injuren, los persigan o los calumnien de todo por mi causa. Alégrense y estén contentos, pues la paga que les espera en el cielo es abundante. En las 4 primeras, del 3 al 6, se constatan situaciones por las que el reino irrumpe, mientras en las otras 4 últimas, del 7 al 11, se proponen actitudes que los discípulos deben
potenciar para poner de manifiesto la irrupción del reino. Con estas bienaventuranzas, identifica la bienaventuranza que necesitas para promover en tu vida. Pide al Espíritu Santo que te ayude en ello. Promueve con hechos concretos aquella bienaventuranza que has identificado como importante para tu vida. Este programa es un amor de Dios para todos nosotros, porque solamente así uno se vuelve en un verdadero hijo de Dios, con el bautismo y siguiendo su programa y con la oración. Todo esto lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 5, de los versos del 39 al 42. Hay que hacer el bien sin decirlo. Que lo sepa solamente Dios, el que va a dar la recompensa. Uno debe hacer el bien no para que la gente lo vea, sino para recibir la recompensa de parte de Dios. Siempre haciendo el bien, hacer hechos, no palabras, ya que las palabras vuelan y los hechos se quedan, ya que para entrar al reino de los cielos es hacer la voluntad del Padre. Así como dice el refrán, las palabras vuelan, los hechos quedan. Todo árbol que no da buen fruto produce malos frutos, pero este se corta y se echa al fuego. Para entrar en el reino de los cielos, entonces es necesario hacer la voluntad del Padre, pero sin decirlo. El que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, se parece a un hombre sabio y prudente. Hoy en día, ¿quiénes son los que preparan el camino para aceptar a Cristo? El Papa, los obispos, los sacerdotes. En esta vida pública de Jesús, ante este programa de las bienaventuranzas, Jesús también nos viene a enseñar cómo servir a los demás, porque Él vino a enseñarnos ese servicio por amor a los demás y con amor a los demás. Dentro de estos están sus grandes milagros. El primer milagro que hizo fue en las bodas de Caná, convirtiendo el agua en el mejor vino. El otro milagro es la pesca milagrosa, donde les dice a los apóstoles que echen las redes y sacan bastantes peces del mar. El otro milagro es la multiplicación de los panes. La otra es curación a los leprosos. También vino a curar a ciegos. Vino a curar a sordomudos. Vino a sacar demonios del cuerpo de la gente. También dentro de estos milagros curó a la hija de Jairo, la resurrección de Lázaro. Vemos que Jesucristo vino a servir y a ayudar. Ese es el gran camino de esta vida pública que nos viene a enseñar. Dentro de esta vida pública de Jesús que nos viene a enseñar a servir, a hacer estas obras de misericordia, las cuales se dividen en dos partes, en corporales y espirituales. Al amar al prójimo desde Dios, hay un flujo de gracia invisible que viene de Dios y que va más allá de la ayuda misma que se está dando. Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades, tanto corporalmente como espiritual. Así como Jesús nos dejó el mandamiento más fuerte, más importante de los 10 mandamientos, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Cuando pensamos en amar al prójimo, es pensar en hacer caridad y ayudar a los demás. Las obras de misericordia corporales son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al necesitado,
vestir al desnudo, visitar al enfermo, socorrer a los presos, enterrar a los muertos. Las espirituales son enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que está en error, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás y rogar a Dios por vivos y difuntos. Las obras de misericordia corporales en su mayoría salen de una lista hecha por el Señor en su descripción del juicio final. Estas obras de misericordia espirituales la ha tomado la Iglesia en otros textos que están a lo largo de la Biblia y de actitudes y enseñanzas del mismo Cristo. El perdón, la corrección fraterna, el consuelo, soportar el sufrimiento, etc. Nuestro amor al prójimo debe ser un reflejo de nuestro amor a Dios. Si pretendemos primero amar a los demás sin antes amar a Dios, estamos siendo altruistas, filántropos, benefactores. El católico tiene que amar al prójimo desde Dios. El resultado de la ayuda que se brinda puede aparentar ser el mismo. Se resuelve un problema personal o social, pero no es igual para nuestra alma, tampoco es igual para quien recibe la ayuda. El amar al prójimo desde Dios, hay un flujo de gracia invisible que viene de Dios y que va más allá de la ayuda misma que se está dando. Además, estas obras de misericordia nos van ayudando a avanzar en el camino del cielo. Es como si ahorráramos para el cielo. No se hagan tesoros en la tierra, dice el Señor. Acumulen tesoros en el cielo. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 6, el verso 19 y el verso 20. Al seguir esta máxima del Señor, cambiamos los bienes temporales por los eternos, que son los que valen de verdad. También tenemos las virtudes humanas, que proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. Las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones, nuestra conducta, proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien nada más. La virtud moral se adquiere mediante las fuerzas humanas. Son los frutos, los genes de los actos moralmente buenos, que disponen todas las potencias del ser humano para armonizar con el amor divino, teniendo también virtudes cardinales. Estas virtudes desempeñan un papel fundamental, por eso se llaman así cardinales, que se agrupan en torno a ellas. Estas son la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza. Las virtudes son el fruto de los esfuerzos. La prudencia es una actuación equilibrada que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarla. La justicia es la actitud de dar cada uno a Dios y al prójimo lo que es debido y respetar los bienes de los otros. La fortaleza se concreta en una firmeza y constancia en la búsqueda del bien. La templanza es ordenar y moderar los deseos y tendencias, así como el uso de los bienes de esta tierra. Vemos cómo la vida pública de Cristo es una enseñanza, es un servicio, es un inicio al
a esta vida del cristianismo por medio del bautismo, para una vida de fe. Toda la vida de Cristo es un misterio. Muchas de las cosas respecto a Jesús que interesan a la curiosidad humana no figuran en el Evangelio. Casi nada se dice sobre su vida en Nazaret, e incluso una gran parte de la vida pública no se narra. Lo que se ha escrito en los Evangelios lo ha sido para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. A través de sus gestos, sus milagros y sus palabras, se ha revelado que en Él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Su humanidad aparece así como el sacramento, es decir, el signo y el instrumento de su divinidad y de salvación, que trae consigo lo que había de ser visible en su vida terrenal, que conduce al misterio invisible de su filiación divina y de su misión redentora. Así viviendo con las virtudes teologales, que tienen como origen, motivo y objeto a Dios uno y trino. Estas virtudes adaptan las facultades del hombre a la participación de la naturaleza divina y se refieren directamente a Dios y disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano y son tres: la fe, la esperanza y la caridad. La fe es la virtud por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y ha revelado. Y por la fe, el hombre se entrega libremente a Dios y se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. La esperanza es la virtud en la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna, como felicidad nuestra, teniendo la confianza en las promesas de Cristo. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. Y la caridad es la virtud por el cual amamos a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo. Jesús hace la caridad el mandamiento nuevo. Amado a los suyos hasta el extremo, hasta el final. Por lo tanto, la caridad es la principal de las virtudes teologales, porque esta es un vínculo de la perfección y fuente y término de su práctica cristiana. La caridad tiene como frutos el gozo y la paz y la misericordia. Exige la práctica del bien y la corrección fraterna. Toda la vida de Cristo es revelación del Padre. Sus palabras y sus obras, sus silencios y sus sufrimientos, su manera de ser y de hablar. Jesús puede decir: quien me ve a mí, ve a mi Padre. Esto lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 14, del verso 9. Este es mi Hijo amado, dice el Padre. Escúchenle. Esto lo vemos en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 35. Nuestro Señor, al haberse hecho hombre para cumplir la voluntad del Padre, nos manifestó el amor que nos tiene, incluso con los rasgos más sencillos de sus misterios.